se asomó a su casa, estaba acá por la colonia industrial, y en 20 segundos que los papás dejaron de verla, la niña desapareció. Y la estuvieron buscando y entró la policía y la encuentran muerta, violada, asfixiada, ahí en los patios del ferrocarril. Y claro, tienes que ir al lugar de los hechos, tienes que ir a tomar la fotografía, tienes que ir a ver, no puedes informar si no ves. En el mundo policíaco se dice que los muertos no tienen intimidad, porque tienes que buscar, el investigador tiene que buscar hasta el fondo para poder encontrar las causas o al responsable, ¿no? Y ya me dice, ¿tú andabas en la balacera ese día? Le digo, sí, yo estaba a cargo. Y dice, iba a matar a tu compañero. O sea, imagínate lo que te dice, ¿no? Iba a matar a tu compañero. ¿Qué haces tú cuando te dicen, sé quién es tu familia, tienes una niña muy bonita, que ojalá te durante siempre, no se te vaya a perder, cuídala mucho, ¿sí? Y vives en tal parte? ¿Qué haces? Cuando vemos casos en videos de internet, noticieros o periódicos, solemos centrarnos en las víctimas, los perpetradores y las historias que nos conmueven y nos hacen empatizar con una tragedia. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en la persona cuya labor es informar sobre estos hechos? Hoy tuve el gusto de platicar con Paco Zúñiga, reportero de Nota Policíaca, quien a lo largo de los años ha narrado los momentos más oscuros de la ciudad de Nuevo León. Su trabajo le ha permitido ser testigo de la violencia y el dolor que marcan el día a día, convirtiéndose en el cronista de una historia que tristemente se escribe con tinta de sangre, que seguramente al escuchar su voz, si eres de Nuevo León, vas a saber quién es Paco. Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Zúñiga Esquivel, periodista de toda la vida. Nací aquí en Monterrey, tengo ya 41 años en este oficio y me ha tocado probar un poco de todo, de todos los medios, también de muchas fuentes y un sinfín de acontecimientos. Yo comencé en el diario de Monterrey, ya formalmente. Había tenido una experiencia previa, pero como practicante. Pero ya como dentro de lo que es ya como profesional de la comunicación o del periodismo, comenzamos en el diario de Monterrey, y la verdad es que tú llegas con la idea de que, pues no sé, yo voy a hacer de espectáculos o de alta política o de no sé qué, pero no, un día que estaba ahí en los primeros días, que estaba esperando, pues uno todo novato que no sabe ni qué hacer, esperando a ver qué me decían, me dice el jefe de información, Rosalío García Carrillo, ya murió hace mucho tiempo, y me dice, oye, hay un accidente acá afuera, lánzate, ¿no? Y ahí voy yo con mi camarita, como 2 cuadras, arreando. Y me tocó ese primer accidente. Era un tipo que iba en una combi, se ensartó atrás de un camión de plataforma y pues estaba el tipo prensado, llorando, gritando. Y entonces ya hago la reseña, lo mejor que puedo, como si fuera a la escuela. Y al otro día me dicen, oye, al director le gustó tu nota, te vas a policía. Y punto, y ahí comenzamos la policíaca, ¿no? Ahí de la mano de Emilio Guzmán Sara, reportero en aquel tiempo, digamos, ya veteranos. Y me tocó conocer un sinfín de los reporteros policíacos de aquellos años. Estoy hablando del 83, pues finales del 83, principios del 84, cuando ya comenzaba en esto. Y bueno, desde entonces la suerte, aunque me salga, me regreso. De hecho, ahorita estoy en Multimedios, televisión. Entré hace casi 27 años y lo primero que me dijeron es, vente, necesitamos que vayas y cubras policíaca. Porque antes no se cubría la policíaca en televisión, ¿sí? Entonces, todo lo policíaco tenías que ir a los periódicos y principalmente, por ejemplo, a los de la tarde. A mí me tocó dirigir 6 años el Extra de la tarde, que ya desapareció. Y ahí reseñábamos todo lo que iba pasando en la noche, accidentes, muertes, vaya, un sinfín de casos, ¿no? Algunos muy dramáticos, muy trágicos. Y cuando me dicen, vente para acá, ocupamos gente como tú, pues ahí voy yo. Y lo primero fue la policíaca, ¿no? Intentas cubrirlo como estabas acostumbrado, era muy diferente a como ahora se cubre en Nota Policíaca. Pero bueno, me quedé en eso y aunque después terminé cubriendo un poco de todo, presidentes, cubría, vaya, la IP, de hecho mi fuente ya posteriormente era la parte del sector privado, educación, etcétera. Pero en el 2008, 2009 otra vez se viene la guerra del narco, nos toca acá en Monterrey con todo lo que vivimos y otra vez, invariablemente, la Nota Policíaca nos volvió a jalar. O sea, a mí y a todos, ¿no? Y ahora sí de una forma bastante fuerte, bastante trágica. A veces porque nos tocó ver lo que no habíamos visto en muchos años antes. Y aquí estamos todavía.
invariablemente en la policía, ¿no? Mira, que se nos tocaba lo mismo, ¿sí? Nos tocaba, ¿qué era la diferencia entre aquellos años y estos? Pues cubrías igual robos, asaltos, homicidios, violaciones, pero no era tanto, ¿sí? O sea, un homicidio, por ejemplo, era así como que, caray, la nota non plus ultra. Y eso ocasionaba que le dieras un seguimiento. Te ponías a pegar al investigador a veces, cuando las características daban. Porque bueno, siempre ha habido el homicidio ese, digamos, el del momento, el pasional, que me enojo, me emborracho y me peleo con el compadre y pum, ya lo maté y punto, ¿no? O sea, no tiene ahí, no hay vieja rencilla, no hay motivo, es una cosa del momento. O sea, Monterrey vivió desde siempre ese tipo de crímenes hasta que vino el de famoso de la calle de Ramberry, donde ya había otros elementos, donde no había esa cuestión pasional, donde estaba ya planeado, donde alguien ya con una mente criminal dijo, hoy mato a estas personas porque les voy a robar. Entonces ahí es donde se pierde la inocencia, dice. Y nosotros en los 80s, 90s, pues era más o menos lo que cubríamos, ¿no? O sea, yo recuerdo un caso en el 84, 12 de abril del 84. Matan un federal de caminos aquí en Sendero Sur y Garzazada. Antonio Cuevas Santoyo, si me no recuerdo. Y pues hace cuenta, o sea, todo se mueve durante varios días. Estuvimos buscando meses incluso, porque esto fue surgiendo otra historia. En principio era, pues simplemente asesinato. El tipo lo matan porque para un carro, no se sabe por qué. O sea, él simplemente se baja y los tipos lo reciben a balazos, dos jóvenes y uno. Con el paso del tiempo le vas dando seguimiento, vas investigando, se frena la nota, vuelve otra vez a surgir algo nuevo y así nos fuimos hasta que luego ya descubrimos y supimos que el tipo era un lugarteniente de Caro Quintero, de Rafael Caro Quintero, aquel famoso narcotraficante ya de los 80s, ¿no? Bueno, y eso al menos a mí me dio la impresión de que implicaba que estaba ya el narco metido, tenía presencia en Monterrey desde principios de los 80s. Y hay otros elementos que también ayudan a corroborarlo. Y eso es lo que cubríamos, los homicidios que no tenían solución inmediata, ¿no? Y la gente exigía. Recuerdo una laboratorista, Ada, que la mataban aquí por Juan Ignacio Ramón, en el centro, casi con Juárez. Sí, o sea, la chica llega en la mañana a su trabajo, abre el laboratorio, entra, y alguien llegó y lo mató, ¿no? Lo mató. Entonces todo Monterrey se quedó igual, ¿eh? Y así una serie de cosas. En la actualidad tenemos tantos muertos que ya apenas, todavía no acabamos de redactar uno cuando ya está el otro, ¿sí? Un día estaba no sé dónde, y en lo que estábamos ahí esperando para empezar un evento, me llegan los reportes. Dije, mira, ya me llegaron 12 reportes de muertos. ¿Sí? 12 reportes de muertos. Habían ocurrido en las últimas horas. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Eso ya no te da tiempo a veces a hacer historias. Narra nada más lo que es, ¿sí? Y luego la cantidad, porque, bueno, ahorita ya más o menos calmamos, pero recordamos que hace 10 años ya cada vez era más grotesco y cada vez ya no te asombraba cómo ocurrían, sino cuántos eran. Oye, 49 muertos ahí en San Juan, por ejemplo. Luego lo del Royal, que partió otra vez la historia de Monterrey con los 52 muertes, 53 dicen algunos, porque una de las muchachas estaba embarazada. Entonces, ves que ya es el tamaño y la magnitud del hecho, no la historia. Y dejamos de contar historias, ¿sí? Yo creo que es lo que hay que retomar, porque yo siento que la nota policíaca son historias. Es una historia que te dice qué fue la precuela, vamos a decir, si fueran términos cinematográficos. Y luego la historia del hecho en sí, cómo ocurrió, por qué ocurrió en ese momento. Y luego la historia, que pocas veces la damos, de cómo cambia la vida de los protagonistas o de la gente que está cercana a los protagonistas. Te cambia totalmente. Fíjate que, bueno, cuestionabas. Yo recuerdo un caso que a mí me metió mucho, fue el caso de una quinceañera, Heli, que la mataron allá en la Villa Olímpica. Esta niña tenía 15 años, iba a cumplir 15 años, iba a la escuela y se desapareció de su casa, pues. La buscan y alguien la encuentra ahí en un lote baldío, muerta. Sí, la habían violado, la habían estrangulado. Nos llamó mucho la atención porque, vaya, tenía un pedazo de vara o de rama en sus partes, en sus genitales, que luego, bueno, después dijo el forense que no había habido una penetración en ese sentido, simplemente que, pues se cayó ahí, ¿no? Pero fue muy grotesco esa muerte, o sea, una niña prácticamente, ¿sí? Ella estaba muy ilusionada con su fiesta, con entrar a la escuela,
Y, y eso fue un punto que nos marcó. Entonces estuvimos buscando y buscábamos algún detalle que pudiera ayudar a la policía o darle un paso adelante. No hubo mucho. En el caso de los laboratoristas, yo recuerdo a uno de mis compañeros sí empezó a encontrar algunos detalles, incluso un retrato hablado de una persona que habían visto rondando, que luego la policía lo tomó como elemento para poder buscar. ¿Sí? Pero te metías a las historias, no los podías resolver. Y muchas veces, eso sí también era la diferencia antes, pues tú andabas con el policía, ¿sí? El policía que llevaba de buenas o de malas, pero muchas veces te cargaba, o al menos no te impedía que te metieras a la escena de crimen, que fueras, vieras, contaras los agujeros que tenían muerto, ¿no? Cosas por el estilo. Pero sí, hay muchos. Hace unos días alguien publicó 10, creo que eran 10 de los crímenes que más han impactado en Monterrey. Y yo platicaba con otro reportero policíaco, Alfredo Nava, y no, sacamos otros 20 más, ¿no? Algo que tuve que comentar con Paco como experiencia, digamos, compartida, fue la dificultad de narrar un caso donde las víctimas son niños. Personalmente, siempre he encontrado especialmente difícil cubrir este tipo de historias, pues implican un nivel de sensibilidad y dolor que trasciende la labor periodística. Los casos de niños impactan mucho. Uno de los crímenes más fuertes que yo me acordé, en ese recuento ni el tipo se acordó, ni Alfredo Nava. Pero yo me acuerdo el caso de una niña de 2 años, Verónica Tecla, que se asomó a su casa, estaba acá por la colonia industrial, y en 20 segundos que los papás dejaron de verla, la niña desapareció. Y la estuvieron buscando y entró la policía, y la encuentran muerta, violada, asfixiada, ahí en los patios del ferrocarril. Y se hizo la redada, de cuenta, empezaron a levantar gente y aquí y allá. Y al otro día en la mañana, un agente nos contó después, dijo, vio al tipo con manchas de sangre en el pantalón, totalmente drogado, dijo, este mero es el bueno, ¿no? Y lo pescó. Y sí, era un salvadoreño. Andaba tan drogado que se puede haber subido a un tren y jamás lo hubieran detenido. Pero no, se fue a dormir tranquilamente como si hubiera hecho una gracia. Eso fue un caso muy sonado en su tiempo, ¿no? Y te hablaba de cómo pues tenías que cuidar a los niños, pero se nos olvida después y vuelven otra vez a descuidarlos. Y esa historia se ha repetido un montón de veces. El caso del niño emparedado, hubo otro caso de niño también acá en Guadalupe, que lo metieron en un refrigerador, no sé si te acuerdes, no recuerdo cómo se llama. Tuvo 2 casos similares en ese tiempo, pero eso ya te estoy hablando de hace unos 15 años, yo creo, 20 años. Y lo tenían ahí en un congelador, en una tienda, y el niño desaparecido. Y eran también parientes. Otro caso, que ese es mucho más antiguo, también en Santa Catarina, ahorita que dijiste me recordé, de un pastor que también se llevó una niña pequeña, también la violó y la mató. Y ese caso me acuerdo yo mucho, todavía no estaba en el medio, creo que estaba en la prepa, pero me acuerdo mucho porque luego te cuentan los detalles. Y entonces, pues la policía, la judicial lo investiga y rápidamente lo resolvieron, no tuvo mayor problema. Lo resolvieron, no faltó quien lo viera, fuera de la cárcel de Santa Catarina, y llamaba mucho la atención porque pues el tipo se suicidó en la celda con los cordones del zapato y de una llave que estaba a 30 centímetros de altura, ¿no? Sí. O sea, casualmente dices, ahí, ¿cómo se suicidó? ¿Cómo le hizo? Pues seguramente lo ajusticiaron, ¿no? Le aplicaban una especie de ley fuga y le hicieron justicia. Que sí hay montones de historias, ¿no? Y son casos que te marcan. Y yo no sé si... La verdad es que la sociedad tiene poca memoria. A la vuelta de 1 año, 2 años ya se les olvidaron muchos de los casos. Y son unos cuantos personas los que quizá lo recuerden. Y hace 4 o 5 años mataron a una niña también acá fuera de... La mamá trabajaba en una ruta de camiones y la dejó jugar sola, se la llevó un tipo. También la mató, violó y la mató. Y yo escribí algo en mi página de Facebook, ¿no? Hablando de esa necesidad de cuidar a los niños. Y empezaba así como que nadie recuerda el nombre de fulanita. Nadie recuerda a Verónica Tecla. La mataban hace tanto tiempo igual que esta. Entonces ahorita estamos todos ahí pues, diciendo, cuidas a los niños, no los sueltes, no los dejes libres, no los dejes, cuídalos, no los dejes solos. Pero a la vuelta de 1 semana otra vez los vamos a dejar solos y se nos va a olvidar y vamos a creer que no pasa nada.
Y sí pasa. Y los periodistas o los reporteros o la gente que hemos andado en la nota roja, los policías incluso, ¿no? Pues son cosas que te marcan, que te recuerdan y se te quedan grabadas. A veces en la mente, a veces en el corazón incluso, pero ahí las traes, o sea, salen a flote de vez en cuando. ¿Sí? Aunque se te olviden los nombres y los datos, pero te acuerdas los casos, porque de alguna manera te tocó vivirlo, ¿no? Otra experiencia en común que compartí con el invitado fue la desensibilización a la violencia, un fenómeno que surge por la cercanía y la constante exposición a los casos que cubrimos. Con el tiempo, el impacto emocional que generan las tragedias comienzan a sentirse diferente. No es que el dolor o la empatía desaparezcan, pero la repetición de escenas desgarradoras y la crudeza de los hechos pueden volverse parte del día a día, transformando la manera en que procesamos estas realidades, y esto pues se entiende más, seguramente tú también lo sientes, estando en un país tan violento como es México. Yo siento que no. Yo creo que llevo una vida normal, ¿no? Con tu familia, tus hijos, etcétera. Pero porque también tienes que buscar crear una especie de barrera entre lo que es tu trabajo y lo que ves y lo que no es tu trabajo. O sea, ahorita hablamos de crímenes, ¿eh? Pero imagínate cuando tú entrevistas a un niño que tiene cáncer o que tiene una enfermedad que se le arregla con una operación que cuesta 20,000 pesos y la familia no tiene ni para llevarlo al doctor, menos 20,000 pesos, que pues bueno, yo lo pido prestado, me lo presta la tarjeta o el banco o X, pero hay gente que no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo te afecta eso y sentir que, caray, ¿cómo lo puedo ayudar? No es lo mismo que ver a una persona en la calle que ya le das 10, 20 pesos, se compra un lunch y se calma su hambre, ¿no? Y ya mañana sobrevive. Los niños siempre te calan. En una ocasión fuimos a ver un pequeño, ya por solidaridad, en la última colonia de Monterrey. Y después de que lo entrevistamos, tenía un problema de eso, ¿no? Y requería una operación. Y la mamá estaba buscando una cantidad que no tenía. Era una casita muy pobre, ¿no? No tenía nada más que la esperanza. Y mi compañero camarógrafo se cuenta que sale y así como que no sabía qué hacer, y agarra su cartera y traía 20 pesos, nada más, él traía 20 pesos y los sacó y se los dio al niño. Y ya veníamos platicando, ¿no? Y me dice, ¿no te cala? Y digo, sí te cala, pero no le resuelves el problema con eso. Él necesita algo más. Entonces, independientemente de que si le das algo, 20, 10 pesos o 100 pesos, no le vas a resolver. Entonces, no podemos quedar en eso. ¿Qué es lo que hacemos? Pues yo tengo que hacer una nota que le duela a la gente, que le impacte, ¿sí? O sea, no con afán morboso, sino para que alguien se sienta tan afectado a través de lo que yo le cuento, que diga, oye, yo tengo el dinero y me sobra, ahí te va, ¿sí? Entonces, es también parte de lo que hacemos a veces los periodistas, no nada más narramos hechos cruentos o hechos sangrientos. La gente no toma en cuenta eso, que a lo mejor no somos influyentes, no tenemos capacidad de financiero, lo que tú quieras, pero somos como una montita de polvo, ¿sí? O sea, una montita de polvo es insignificante, nadie la ve, pero cuando entra en la nariz de alguien cuyo estornudo puede cambiar el mundo, caray, ahí es donde haces tu acción. Eso es lo que hacemos nosotros. Yo empecé a escribir una columna que se llamaba Las Crónicas de la Nada. Me contaba historias de lo que se veía, de lo que corría, ¿no? Entonces escribo la historia de una niña, Lupita, que ella quería ser doctora, pero los papás no tenían recursos, ¿sí? Yo los conocía. No tenían recursos, o sea, no había forma de mandarla a la escuela, al menos una carrera. Y a mí me llamó la atención porque otro muchacho, más o menos de la misma edad, hijo de médico acomodado, pues él no quería estudiar, pues él quería vivir la vida loca, ¿no? Y decías, ¿cómo ella que lo desea no tiene los recursos y él que tiene toda la posibilidad no quiere? O sea, ¿cómo está equilibrado el mundo? Yo escribí una columna de eso, le contaba la historia. Y entonces una amiga periodista me dice, oye, ¿esa historia es real? Le digo, claro, todo lo que escribo es real, ¿no? Dijo, habla con su marido. Dijo, él conoce un señor que da becas. Y como lo quiere mucho él, a lo mejor le hace caso. Y pues por no dejar, ¿no? Sí le comenté a este muchacho, Juan.
Y que dijo, sí, claro. Oye, habló con el señor. Yo no conocía al señor, no sé cómo se llama, ni nunca lo vi. Y el tipo la becó. Fueron, la buscaron, la becaron. Esa niña es doctora ahora. ¿Sí? O sea, le cambió la vida. ¿Sí? Le cambió la vida. Y a veces no le damos seguimiento. La verdad es que a veces no sabes cómo es. O sea, tú haces lo mejor posible tu trabajo, cuenta la historia. A veces años después te das cuenta. A veces no evitas un destino. Hace unos 2 meses, aquí en el centro fuimos a ver un problema y una fuga que había. Y salió un señor que había reportado y ya me dice, ¿no te acuerdas de mí? Le digo, pues no me acordaba, ¿no? Y ya me dice que... Bueno, primero su hija estuvo conmigo, fue alumna mía. Hijo, y hace 15 años, 20 años, viniste a entrevistar porque mi hijo necesitaba unas prótesis. Entonces, él se acordaba, yo no me acordaba. Y ya me contó que el niño, a raíz de esto, pues tuvo una mejor calidad de vida. Vivió, creo que 8, 9 años, ¿no? Y finalmente murió. La enfermedad que tenía lo mató. Pero vivió mejor, gracias a ese reportaje que hicimos. Entonces, a veces no es que nosotros tengamos el poder como los comunicadores, pero sí tiene la opción de ser un puente entre la misericordia de Dios y las necesidades de alguien. Y eso es lo que tampoco podemos olvidar. O sea, no solamente contamos historias y narramos muertes, también intentamos mejorar un poquito el mundo. Es parte de lo bonito que a veces tienes esa oportunidad, no siempre, pero no siempre lo logramos. Pero es una oportunidad que tienes, entonces al menos hacer la lucha. Eso mueves conciencias muchas veces de gente común y normal, de esa gente que tú dices, pues este hombre, ¿qué puede hacer? Esa no. Pero mueve la conciencia a través de los medios de comunicación. Y van y aportan su granito de arena que de repente se convierte o se multiplica como la mostaza, diría la Biblia. O sea, sí, eso es lo bonito. Pero bueno, tiene otras cosas también. Conoces mucha gente, convives con 1000 personas, te tratas de tú con gente importante, ¿sí? Pero también conoces cómo viven los que más mal viven, puedes ayudarles. Y bueno, para el periodista, lo que para otra gente, para la gente común es algo inédito, para el periodista es lo cotidiano, lo vivimos todos los días. ¿Sí? Eso es lo bonito, o parte de lo bonito. En el pasado, pues es que vas y cubres todo lo que sea, ahora sí que sea todo lo que sea violencia, que sea generada por la casualidad. Y mira, el modus operandi que teníamos era, llegabas, a mí me tocaba la policía judicial en aquel tiempo, ahí Venustiano Carranza y Ruperto Martínez. Entonces llegabas ahí, te asomabas, ibas y veías los libros, a ver qué habían reportado, a ver a quién habían detenido. Había un grupo de robos, ahí tenía un libro de esos tipos que grandes, ¿no? Tipo diarios. Y ahí te escribían, hora tal, fulano de tal, le detuvo por esto, como un reporte. Luego ibas a ver quién estaba en la celda, ibas con el de homicidio, a saber a quién habían herido, matado. Y ya con eso pedías un detenido, platicabas con él y se acabó la historia. Y te quedabas atento ahí. A ver, háblale a la Cruz Roja de todos los municipios, háblale a la Cruz Verde. Y ahí teníamos, había un escritorio ahí que nos dejaban con un teléfono. Y de ahí marcábamos, cada 15, 20 minutos. Cuando salía algo, vámonos. Entonces, tenías la opción de que si era un crimen, o sea, es ponte abusado cuando escuchas algo porque vas y te montabas a la patrulla y vámonos en la patrulla, aunque no fuera. O te ibas a la Cruz Roja a estar ahí. Siempre teníamos un fotógrafo en las cruces rojas, verdes, para que se fueran las ambulancias, ¿no? Entonces, era la manera. Y buscabas cómo moverte. Entonces, generalmente era lo más cercano, no teníamos carro. Pero era ahí, en la medida de lo posible, al lugar de los hechos. Porque, vaya, tú valorabas, ¿no? Valorabas qué tan fuerte es o qué tan importante es como para ir. ¿Sí? O me conformo con el detenido. Si yo veía un detenido que había cometido un crimen, pues a lo mejor podía ir, buscar una secuela, ir al lugar de los hechos, platicabas con los vecinos, saber qué te contaban, quiénes eran, cómo vivían, etcétera, y ahí ibas formando tu historia. Y los otros hechos, pues es igual que ahora, ¿no? Vas porque siempre requiere la foto. Es como el corresponsal de guerra, mira. El corresponsal de guerra se puede quedar en el hotel, ¿sí? Y yo conozco gente que dice que fue corresponsal de guerra y pues no, nada más estuvo en una ciudad donde había guerra, pero no fue al campo de batalla, no fue a la línea de fuego, pero lo presumen como tal. Entonces, tú puedes hacer eso, recibir toda la información que llegan, ¿sí? O puedes ir a la línea de fuego.
a tomar tus propias fotos, a ver qué es lo que está pasando, a ver cómo es, a tener tu interpretación. Porque tampoco no lo vive igual un regiomontano que un habitante de la Ciudad de México o un oaxaqueño. Tenemos diferentes perspectivas de las cosas. Entonces tú vas y le narras a la gente desde la perspectiva propia tuya. Y claro, tienes que ir al lugar de los hechos, tienes que ir a tomar la fotografía, tienes que ir a ver, no puedes informar si no ves. Y eso es lo que pasa sobre todo con los accidentes, con los incendios. Siempre hay que platicar con los protagonistas, o los testigos. Porque si no terminas inventando historias y no siempre te sale. Haz de cuenta que, mira, nosotros estamos al pendiente de lo que pasa. Ahorita con las redes sociales tienes una ventaja, la gente te avisa, ¿sí? Y a veces llegas antes que los cuerpos de rescate, cuerpos de socorro. Pero realmente tienes que darte cuenta y luego córrele al lugar. Si estás cerca, puedes llegar rápido. La semana pasada íbamos a ir por el centro y mi compañero ve una columna de humo, todavía en oscuro, y dice, mira esa columna, le digo, es un incendio, vamos. Llegamos, estamos llegando los bomberos, llegamos juntos. ¿Sí? Llegaron los compañeros de otros medios como media hora después, porque ellos hasta que se dieron cuenta, se escribieron el reporte y en lo que van y te mueves ya llegas tarde. Entonces, lo primero es que tienes que enterarte para poder llegar, y por eso a veces, pues cuando llegas el socorrista no te espera, el bombero no te espera, llega lo suyo. Lo único que te espera es el muerto, ¿sí? Él no se va a ir. Te va a esperar un buen rato. Entonces, vas con un poquito más de calma si es que se puede. Pero el muerto es el plato fuerte de la nota policíaca. Entonces tienes que llegar a ver. Y en la actualidad tienes que llegar lo más pronto posible, pues para poder platicar con la gente que vio, entrar al lugar de los hechos, porque llega la policía y te dice, ponte allá a 100 metros donde no veas nada, donde no me veas trabajar o no sé. Y lo más curioso es que te tapa a ti la entrada, y yo entiendo que es la escena del crimen y no debe contaminarse. Oye, compadre, pero no me dejas que yo pase y todo el mundo va caminando, pasa y como si nada. O sea, entonces no es porque protejas la escena del crimen, es porque no quieres que la prensa esté ahí. ¿Sí? Y por eso tienes que ir lo más pronto posible, a ver, a investigar antes de que se apague el incendio. Cuando uno maneja temas tan delicados como la pérdida de vidas, es fundamental tener un fuerte sentido de ética periodística. Hay una línea muy delgada entre informar con responsabilidad y alimentar el morbo. Y aparte cruzarla puede desvirtuar la importancia de la historia que se está contando. El compromiso del periodismo debe ser con la verdad y el respeto a las víctimas y a sus familias. Sensacionalizar el sufrimiento o explotar el dolor solo contribuye a una narrativa que deshumaniza en lugar de generar conciencia. Pues no puedes violar la intimidad de las personas dentro de lo posible. No es ético meterse quizá en la vida o en cuestiones personales, incluso de las víctimas. En el mundo policíaco se dice que los muertos no tienen intimidad, porque tienes que buscar, el investigador tiene que buscar hasta el fondo para poder encontrar las causas o al responsable, ¿no? Y es un hilito que va siguiendo. Pero nosotros sí tenemos que tener cierta ética. Tenemos que tener cierto límite. Tú no puedes mostrar un cuerpo totalmente destrozado. O sea, incluso el rostro de los muertos. O sea, la muerte no es poética. Eso solo se ve en las novelas y en las películas. Pero la muerte no. La muerte es dura, es cruel, es trágica, dolorosa incluso. Y a veces te puedes identificar con la persona que está ahí o con alguien que es muy cercano a ti. Recuerdo unos chavos que mataban ahí sobre la carretera Reynosa cuando estaba la cosa fuerte y pusieron un retén, pasa el ejército, se quitan, se vuelven a poner, pero el ejército se regresó, ya los llevaba. Se regresa y hacen el enfrentamiento y el jefe de los malosos se fue y dejó a los 4 chavos. ¿Sí? Les duraron un par de minutos y los mataron. Soldados, se los abatieron. Y recuerdo que los veíamos desde una casa vecina y los ves tú y eran chavos de 16, 17 años.
y les ves el rostro donde tienen ese rictus de que, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Pues no pasó nada, tú ya te fuiste al otro mundo. Te echaste a perder tu vida. Y tú dices, yo tengo hijos, tengo sobrinos, tengo amiguitos de esa edad, vaya. Los vecinos, los que convives tú. Y cualquiera de esos podría ser. No es una censura, no es una censura como tal. O sea, realmente tú llevas la información, pero vuelves a lo mismo. O sea, la misma ética que tú tienes, la tiene la empresa, ¿no? Entonces tienes que medir. Mira, vamos a recordar el caso de que estudié en el colegio americano, ¿sí? Tenía un alumno, llevó una pistola, le disparó a varios niños a la maestra, ¿sí? Y a las 20 minutos no sabemos quién tomó las fotos, las subieron a redes sociales y las subieron a un periódico. Y nosotros las teníamos. Nosotros las teníamos y no se publicaron. O sea, ¿cómo publicas tú la foto de un niño? No sabíamos en ese momento si estaban muertos o estaban vivos todavía. De hecho, muchos pensaron que estaban muertos, al final no. Pero no las publicamos. Tienes que medirte, ¿sí? Y proteger esa integridad que tienen los niños, que tienen las familias. O sea, imagínate lo que sienten o sintieron los papás del niño, ¿sí? Al verlo circulando por todas las redes sociales, la forma como quedan. Entonces sí tenemos que tener esos límites. Y lo tenemos, la empresa, en general yo creo que todos los medios no te censuran, simplemente, oye, vamos a ver, hasta aquí llegamos y aquí no es conveniente. No podemos tampoco herir la sensibilidad de la sociedad, ¿sí? En lo particular y en lo general. También tuve que preguntarle a Paco sobre uno de los casos en los que la ética periodística del medio para el que trabaja fue objeto de duda, que seguramente ya te imaginas cuál es, el famoso caso Cumbres, el de Diego Santoy. La manera en que se manejó la narrativa de este crimen generó un gran debate en su momento, cuestionando hasta qué punto los medios de comunicación deben equilibrar la información con la responsabilidad de no distorsionar los hechos ni alimentar el morbo. La mamá de los niños. La mamá de los niños trabajaba con nosotros, era conductora. Pero, bueno, ahí la empresa, si mal no recuerdo, o sea, se mantuvo al margen. Es que una cosa es tu vida personal, lo que te afecte, y otra vida, la vida profesional. Ella en este caso optó por separarse de todo, ¿sí? Optó por separarse de todo porque también era muy complicado. Imagínate, o sea, con toda tu bronca, si perder un hijo es la muerte, perder dos y de esa manera tan trágica, o sea, yo no sé cómo haya sobrevivido ella, ¿no? No sé, la verdad. Porque te mueres en vida prácticamente cuando pierdes un hijo. Entonces estos dos que estaban chiquitos, de una manera tan inhumana, independientemente de cómo haya sido o quién haya sido, o sea, la mata. Entonces ella se separa, se va del canal. ¿Y qué hace el canal? Dice, bueno, tenemos que manejar el caso porque es uno de los más sonados de Monterrey, de la historia. Pero buscas lo que decíamos hace rato. O sea, buscas poner tu límite, buscas manejarlo con mucho cuidado, la cuestión ética, ¿sí? Pero la gente a veces cree que nosotros nos solazamos con toda esta situación. O sea, la verdad no. O sea, nosotros no disfrutamos, ni el medio, ni los reporteros disfrutamos viendo ese tipo de cosas. ¿Por qué los cubrimos? Porque creemos que informar también ayuda a la sociedad. No cubrimos suicidios, por ejemplo, para no crear ideas en mucha gente. Y vas y te toca. Bueno, los medios tenemos que informar. Lo primero es informar. Tú informas lo que está pasando. Pero esa información debe ayudarte a que tomes decisiones, ¿sí? Porque otra de las premisas de los medios en general es que también te tiene que orientar y en cierta manera educar. Divertir es el otro punto. Pero la información debe buscar ese fin. Sí, que tú conozcas, pero a ver, ¿cómo toma decisiones? Ahorita, por ejemplo, estamos cubriendo a Donald Trump y todas las cosas que está diciendo. ¿Por qué? Pues porque yo a lo mejor iba a Estados Unidos o estoy tratando de negociar con aquellos y, oye, espérame, o sea, esta información me hace que tome mis previsiones, ¿no? Mira, hasta Elon Musk dijo, espérate, ya no voy a invertir en Tesla hasta que no sepa cómo está el tamal. ¿Se acuerdan? Y frenó, no sabemos qué va a pasar. La información es para que uno se informe y tome mejores decisiones, que prevengas, porque no nada más narramos crímenes o hechos sangrientos, también
Hablamos del tiempo que tarda un pinito de Navidad en encenderse para que tengas cuidado, ¿eh? Y también vamos a Profeco y te decimos a ver cuáles son los productos que están malos para que tú tengas la información y no los compres. Y también te damos ahí las recomendaciones para que no te pegue el frío tan fuerte, que no uses gas, un sinfín de cosas y la gente no lo ve, ¿sí? Solamente ve el morbo, que no es a veces el morbo de nosotros, es el morbo de ellos. Aunque duela decirlo, pero... ¿sí? Yo estuve en el periódico policíaco y toda la vida nos cuestionaban. Y sí, tú te preguntas, o sea, ¿lo que metemos es porque le gusta a la gente o a la gente le gusta lo que metemos porque nosotros se lo ponemos? Pero luego vemos la transición donde la nota policíaca deja los periódicos, se va a la televisión, entra a los programas policíacos y mira, ¿sí? C4, ¿cuánta gente tiene a nivel nacional? En su momento, otros programas policíacos como En Alerta, ¿sí? También, ¿cuánta gente no tiene? A la gente le gusta. O sea, quieras que no, la gente le gusta ver esas historias y las sigue. Aunque digan que no. Aunque digan que no, porque a mí muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo está este caso? Buscan información que no publicamos. Tenemos información que no publicamos, ¿eh? Hay muchos detalles de los crímenes, de los hechos delictivos, de lo que ha pasado, que tú como reportero te das cuenta porque platicas con el policía, con el investigador y te lo guardas. Lo guardas, a lo mejor un día haces un libro. Pero pues son cosas que no vas a comentar porque puede afectar esa investigación en curso, alertar a un posible homicida, a un responsable. Entonces ahí es donde te vas. Pero esa es la labor. O sea, nuestra información tiene que salir para informar. El suicidio, o sea, es que si tú creas una apología del delito o de la sangre, otra gente va a buscar hacerlo. Vaya, mira, te lo pongo fácil. ¿Qué pasó en el 2009? Pues llegó un grupo delictivo y los halcones andaban por aquí y por allá y se metieron dentro de la policía, ¿sí? Y controlaban las instituciones. Y entonces la gente, a través de lo que publicábamos los medios, empezó a darles un aura así de todopoderosos. ¿Se acuerdan? Y tú llegabas y decías, yo soy del grupo tal, lo que quieras, llévate el dinero, llévate de mi hija si quieres, etc. Teníamos miedo. Teníamos miedo. Y yo recuerdo que un par de años antes, toda la gente había una perspectiva, una sensación de inseguridad. Y yo le preguntaba a uno y a otro que me decía, le digo, a ver, ¿conoces a alguien que hayan matado? No, pues no. ¿Alguien que hayan robado? No. ¿Alguien que hayan asaltado? No. ¿Alguien que se haya metido a tu casa? No. O sea, no conocían a nadie, no conocían ninguna víctima, ¿sí? Y sin embargo, tenían esa sensación de que vivíamos en una época de inseguridad. ¿Qué fue lo que provocó? Pues que los delincuentes vieran que tenían impunidad en base al miedo de la gente. Y 2 años después, tú le preguntabas a cualquiera y te decía que habían asaltado a él o a algunos familiares, que les habían robado, que había desaparecido de X. Se creó todo aquello que pensábamos que vivíamos, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante, en este caso también, cómo los mismos medios de comunicación nos medimos en cuanto a lo que publicamos o a cómo lo publicamos, ¿sí? Para no crear esas apologías del delito y luego darle fuerza a grupos que nomás van a acabar con nosotros. La gente tiene que saber, sí, tiene que saber, pero también tiene que entender que, pues aunque no nos guste, tenemos que apoyarnos en las instituciones, aunque estén mal, ¿no? Digo, Nuevo León fue la prueba, ¿no? Finalmente las instituciones lograron erradicar el crimen organizado, pero ahí participó también mucho la sociedad. Entonces, es un caso muy interesante. Como corresponsal, nuestro invitado vivió en carne propia una de las épocas más oscuras del país, que fue la batalla con el crimen organizado. Cubrir este periodo significó enfrentarse a un México sumido en la violencia, donde la línea entre informar y ponerse en peligro se desdibuja constantemente. Los ataques, enfrentamientos y desapariciones se volvieron parte del día a día y ser periodista en ese contexto implicaba un riesgo latente. Mira, cuando empezó la guerra del narco, o cuando empezaba ya aquí a verse la violencia más en Monterrey, de repente te decían, oye, hay una balacera, todos los días había. Y dices, bueno, espérame, vamos a esperar que lleguen los soldados, ¿sí? O sea, que vas a los balazos. O sea, la labor de reportero no es ir a morirte en la raya, es ir a narrar y regresar para llevar la información, ¿no?
Es como le da un soldado. La labor del soldado no es morir por su patria, es hacer que el enemigo muera por la suya. Bueno, y entonces, pues sí vas a todo eso. Pero luego después llegó un punto en que ya era algo normal, ¿sí? Algo normal. E invariablemente llegaba un momento en que te tocaba estar en medio de una balacera. Yo no sé qué tanto marcó, ¿no? Pero yo recuerdo mucho este caso por las circunstancias. En una ocasión, un sábado mediodía, ya prácticamente habíamos terminado la jornada, ya íbamos hacia la redacción y vamos por Matamoros, en el centro, y la gente veo que corre para todo lado, ¿no? Y lo primero que dices, mira, se les hizo tarde para subirse al camión. Pero tu parte consciente dice, espérate, o sea, ellos no van a camión, van a estar corriendo en sentido contrario, ¿sí? Y entonces al momento que bajas el vidrio, que llevábamos el radio, llevábamos clima, oímos los balazos. Había una balacera, había un enfrentamiento entre policías judiciales y unos asaltantes esa vez. Entonces ya te emocionas, se sube la adrenalina, nos vamos directamente a ver dónde estaban. Vaya, tú ves que la gente viene de allá, tú vas para allá. Siempre pasa, así somos los periodistas. Vamos a lugares donde todos corren. Y llegamos y atraviesa aquella unidad y nos bajamos y a ver, y el otro emocionadísimo, ¿sí? Emocionado, no era nuevo, pero emocionado, estaba corriendo una balacera y luego le agarra la cámara, camarón tremendo, ¿sí? Y le digo, espérate, déjame ver de dónde vienen los balazos de perdido, ¿no? Porque si no, no sirve esto. Hay que conservar la sangre fría en la manera posible. Y total, aquel ahí buscó, no encontró, al final ni siquiera agarró los balazos. Pero cubrimos los hechos. Te llega un evento familiar tarde esa vez. Y fíjate, la semana siguiente, me encontré un comandante de la ministerial, conocido mío, de tiempo. Hablas de que cuando son conocidos tienes cierta confianza, te platican cosas. Y ya me dice, ¿tú andabas en la balacera ese día? Le digo, sí, yo estaba a cargo. Y se iba a matar a tu compañero. O sea, imagínate lo que te dice, ¿no? Iba a matar a tu compañero. Y le digo, a ver, ¿cómo fue? Platícame. Entonces ya me cuenta que ese día pues, estás disparándole a unos tipos que están pertrechados, ¿sí? Y luego de repente ya en aquel rincón veo un tipo que se levanta y yo veo que trae una bazuca. Entonces lo veo y le apunto a matar, ¿sí? O sea, ahí no hay con que a ver si le atino y el tipo se cae. No, o sea, la tiras a matar. Y si en el último momento, cuando iba a apretar el gatillo, le vi algo aquí que traía, y entonces me fijo bien y veo que era la estrella del chaleco. Y vio que no era una bazooka, era la cámara. Ustedes conocen los lentes de las cámaras que usamos, ¿sí? Tienen, ¿qué? 3 pulgadas de ancho, 4 pulgadas. ¿Sí? O sea, que él había confundido la cámara con una bazooka. Por un instante, no lo mató. Una vida desperdiciada hubiera sido. O sea, esas cosas te dicen, o sea, somos vulnerables y nos puede pasar las cosas en cualquier momento. Pero afortunadamente no pasó nada, ¿no? Y aquí andamos todos vivos. No medio mensos, pero todos vivos. Es que no puedes perder la sensibilidad, porque en ese momento ya no vas a informar adecuadamente, ¿sí? Tienes que tener aunque sea un poquito, pones una barrera para que no te afecte en lo personal, ¿sí? O sea, me quito la gorra y la dejo ahí. Es como decir, yo cargo mis problemas de la casa en una mochila y cuando me voy al trabajo la dejo en el carro, ¿sí? Y cargo la que trae los problemas del trabajo. Y entonces cuando regreso otra vez, te dejo en el carro y agarro mi mochila de la casa. Tienes que hacer eso. Tienes que ir separando. Entonces no puedes perder eso, la sensibilidad. Pero te vas acostumbrando, ¿sí? Te acostumbras. Como les decía, antes, pues cubrías un crimen y te seguías una semana o dos hasta que veías que resolvían o no resolvían. Había casos muy interesantes donde se iba formando la historia, porque fue lo que leímos después de la guerra del narco. No, había tantos muertos y luego cada vez era ya, hoy ya no es, hoy hubo 3, hoy hubo 4. Cuando yo entré al canal, ¿sí? Había una ejecución o 2 por año. Y ahorita, ¿cuántas tenemos? 9, 10 en un día. ¿Sí? En el 2012, 2011, ¿cuántos teníamos? Y entonces te vas sobre la magnitud y recordamos casos, ¿verdad? Como los muertos de San Juan, Cadereyta,
Eran 49. Las cabezas que encontrabas arriba de los carros, como el tipo ya, la gata que se llamaba. Un tipo que decían, mataba porque te miraba feo, hasta que seguramente ellos mismos, fueron estos, calienta la plaza, contaban ahí la cabeza. Y un sinfín. El caso de este conductor de televisión que salía con Burgos, la gata también. Desaparece un día en la noche y al otro día en la mañana me habla un amigo y me dice, oye, hay un letrero ahí sobre Constitución que dice, vamos por ti, Arqui. Yo lo vi y dice mi hijo que parece que hay un cuerpo. Pues te vas, ahí te vas a las 5 o 6 de la mañana. Y sí, ahí estaba el cuerpo, boca abajo, la cara cubierta por un bloque que había quedado ahí y las palabras ahí, vamos por ti, Arqui. Pues teníamos el Arqui Benavides, ¿sí? Que era lo que nos preocupaba. Pensando que pudiera ser una amenaza. No, al final resultó que era un tipo que también le apodaban el Arqui, que estaba metido ahí con esas cosas. Y el que estaba ahí era la gata. Y llegamos y vemos y le digo, ¿y será este tipo? No, pues yo no lo conozco, pues yo tampoco no sé cómo es, yo nunca veo el programa. Y ahí estamos la duda y le hablo a un cuate, oye, ¿cómo es el famoso La Gata? No, pues si no, pues así, así. No podíamos verlo, pero no decíamos, ¿y qué haces? Pues ¿para qué quieres un cuerpo? Ahí lo tienes. Total, ya hablamos, me hablé con un amigo de la policía de Guadalupe. Y dije, pues mándanos una patrulla, aunque sean de los mismos, no le hace. Porque eran de los mismos. Y ya sacamos el enlace, acá por Multimedios, salió todo. Nos quedamos ahí. Tardó la policía ministerial en llegar una eternidad. Recuerdo que llegaron y dijo, oye, se me salen aquí de la escena de crimen. Digo, por eso, pues, el muerto es mío, yo me lo encontré. O sea, no me vengas, tenemos 2 horas aquí. No me vengas a decir que te limpie la escena del crimen. Y luego vemos un carro, un Mini Cooper, que se va acercando muy lentamente y se para como 20 metros antes. Y luego viene el policía, el de Guadalupe. Me dice, no avancé, se van a llevar el cuerpo. ¿Tú cómo? Se van a llevar el cuerpo. Sí. Y sí, los tipos, 2 chavos jóvenes, muy jóvenes, que estaban en el Mini Cooper, ahí estuvieron hasta que se aburrieron, yo creo. Se bajan, caminan, se meten entre el montón de policías ministeriales armados, todos tenían arma larga. Los policías de Guadalupe se meten con toda la calma del mundo, como si fueran a la tienda a comprar un café, agarran el cuerpo, lo jalan y se lo llevan. ¿Quién les dijo nada? Nadie les dijo nada. Fíjate. O sea, no es que te marque, pero se te queda la historia grabada, ¿no? Cómo estaban las cosas en ese tiempo. O sea, sí hubo mucha... Haz de cuenta que ellos penetraron, ¿no? Estos grupos organizados penetraron en las corporaciones. Si tú te acuerdas, y podemos hacer memoria, lo primero que hicieron cuando entraron y llegaron aquí fue empezar a matar policías. De los primeros fue una mujer policía y un elemento varón de la policía de Santa Catarina. Estos se bajan de la unidad para ayudar a un conductor a mover el carro. Sin empujarlo porque se le quedó. Entonces se bajan y donde van empujando, pasan esos tipos y los matan. ¿Sí? Entonces empiezan a matar policías. Yo supongo que era para empezar a meterles el miedo, ver que era muy fácil. Y entonces bajo amenazas, bajo la dinámica del terror, pues fueron controlando. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando te dicen, sé quién es tu familia, tienes una niña muy bonita, que ojalá te guarde siempre, no te la vaya a perder, cuídala mucho, ¿sí? Y vives en tal parte? ¿Qué haces? ¿Cómo los enfrentas? Si no hay la fuerza. Los ministeriales, te digo, esa vez ni se metieron. Y se cuenta una historia, no sé si sea cierta, pero contaban la historia de que después fue el gobernador y dijo, oye, por eso traen armas, ¿por qué no le entran? ¿Por qué no le entran a los cocolazos, ¿verdad? Y que un comandante le dijo, jefe, nosotros le entramos, nomás que si yo mato a un cabrón de esos, me meten al bote y ¿sabe qué va a pasar conmigo? Sí, en el penal. Pues no, si usted nos garantiza que no pasa nada, le entramos. No sé si sea cierto o no la historia, pero de repente los ministeriales empezaron a combatir, ¿sí? Y empezaron a abatir gente y empezaron a bajar. Y colaboraron también en algo. Son historias que te cuentan en la calle, ¿sí? Entonces,
Sí hubo muchos policías, algunos pues se corrompieron porque era su naturaleza, otros por miedo, por protección a sus familias, que no tuvieron otra opción. Pero también hubo muchos que optaron por renunciar. Yo conocí a algunos policías viejos, que uno que me acuerdo que me conté una vez, pues lo tenían ahí en un punto, en un edificio público. Para el policía, no sé si todavía, yo creo que sí, pero para el policía es lo peor que te pongan en un solo lugar, hay una eyección. ¿Sí? Como dijo alguien, aquí que te ganan, no ganan nada. Es la calle es donde tú tienes acción, donde colaboras, aunque el policía sea medio corrupto, si tú quieres, siempre tiene un sentido de que él es de los buenos y quiere ayudar. Pues bueno, hubo quienes aceptaron quedarse en un punto fijo, porque de esa manera se libraban de la influencia y de que los calaran y verse obligados a colaborar con ellos. ¿Sí? Pero no, la verdad es que sí, tuvieron que limpiar todas las corporaciones, todas las municipales prácticamente las limpiaron, corrieron a todo el mundo, volvieron a traer gente nueva, mucho exmilitar, ¿sí? Crearon fuerza civil, que fue la verdad que buen acierto, con gente que era de fuera, gente que se acuartelaba, gente que venía de otra parte que no podían identificar a sus familias. Y que vivían ahí dentro y de esa forma también se protegían. Que luego cambiaron el concepto. Pero estuvieron metidos en todo. Estuvieron metidos en todo. No controlaron al 100%, pero estuvieron metidos en todo. Paco continúa trabajando como periodista, manteniendo firme su compromiso de informar. Sin embargo, su labor no se detiene ahí. Durante nuestra conversación también me habló de su incursión en el mundo literario, donde ha publicado un par de libros. A través de la escritura ha encontrado una forma de explorar más a fondo las historias que ha presenciado, permitiéndose darles una perspectiva más humana y reflexiva. Si tienes alguna historia que contar, si eres madre buscadora o fuiste parte de algún abuso o un crimen y quieres que tu voz sea escuchada, me puedes mandar un correo a correo@pepemisterio.com.mx, o si no, escríbeme a mi Instagram, que me encuentras como Pepe Misterio MX, o si no a Facebook, estoy como Pepe Misterio. Ahí nos ponemos de acuerdo y te puedo dar voz para que des tu narrativa de lo que estás pasando.